tiempo de sede plena, con un papa reinando, está prohibido consagrar un obispo sin mandato papal. De hecho, el derecho canónico castiga con excomunión al obispo que consagre otro obispo sin el conocimiento y la aprobación del romano pontífice. Eso lo sabe todo el mundo. Pero en sede vacante, cuando no hay un papa, es evidente que no puedes pretender esperar el mandato papal, porque si te pones a esperar el mandato papal, no vas a consagrar nunca obispo. Te recuerdo que estamos en sede vacante. Y no sería la primera sede vacante, el primer interregno durante el cual la Iglesia ha conocido consagraciones episcopales. En la historia de la Iglesia se conoce otros interregnos, incluso algunos que no han sido ni siquiera largos, interregnos de meses, de menos de un año, durante los cuales se han consagrado obispos. Ahora, esos obispos consagrados en sede vacante no tienen un mandato papal, no tienen asignada una diócesis, porque el papa de forma ordinaria es el que asigna una jurisdicción territorial, es el que asigna una diócesis al nuevo obispo. Sin embargo, el obispo católico que es consagrado en el interregno, en sede vacante, sí recibe la jurisdicción de la Iglesia, porque es un obispo legalmente consagrado. No tiene jurisdicción territorial, concedemos, eso lo sabemos, solo el Papa podría conceder esa jurisdicción territorial, pero tiene jurisdicción en la Iglesia. Lo que hace que un obispo tenga jurisdicción en la Iglesia no es que haya sido nombrado por el Papa. Si yo digo que lo que hace que el obispo tenga jurisdicción en la Iglesia es que haya sido nombrado por el Papa, estoy diciendo nada más y nada menos que en el primer milenio de la Iglesia ningún obispo tuvo jurisdicción, porque ningún obispo en el primer milenio era nombrado por el Papa, eran nombrados por los cabildos eclesiásticos, por los metropolitanos de sus provincias, no por el Papa. O sea, el que sea el Papa quien hoy nombre los obispos es una cuestión de derecho eclesiástico que ha evolucionado, más no de derecho divino. Por lo tanto, hacer depender necesariamente la jurisdicción del obispo al hecho de que el Papa le nombre, sobre todo cuando no hay Papa en sede vacante, es una idea además de absurda, herética, porque es nada más y nada menos decir que la Iglesia, cada vez que hay sede vacante, queda sin jurisdicción, porque evidentemente ahora no hay ningún obispo vivo de los que recibieron jurisdicción de la época de Pío XII. Actualmente en la Iglesia Católica, los únicos obispos que hay, todos han sido consagrados después del año 1958. Entonces, según la teoría del padre José Vicente, que no es una teoría de él, es una teoría de muchos sedevacantistas que están equivocados gravísimamente en este punto, esos obispos sedevacantistas no tendrían ninguna jurisdicción. Ellos solo tendrían el poder del orden para confeccionar los sacramentos, nada más. Pero el problema es que sin jurisdicción la Iglesia desaparece, porque la Iglesia es un ente jurídico, sociedad jurídica perfecta, que durante ningún momento, ni siquiera por un segundo, puede estar sin jurisdicción. Y si los obispos sedevacantistas no tienen la jurisdicción de la Iglesia, entonces, ¿dónde está la jurisdicción de la Iglesia? Los cacichacos intentan resolver ese dilema diciendo, lo tiene la jerarquía conciliar, tiene una jerarquía, tiene una jurisdicción materialiter, en tanto que son sucesores legales de los legítimos católicos, de los obispos católicos de antes. Es una buena intentona para solucionar este problema, pero es absurda. Y si me lo permiten, es herética y blasfema, porque supone nada más y nada menos que una jerarquía modernista
y apóstata, garantiza la visibilidad y la legitimidad de la Iglesia Católica. Ese es el gran problema de la tesis de Casichak. Pero por lo menos ellos tienen el mérito de intentar resolver este problema. Los acéfalos ni siquiera se plantean esto. Un acéfalo te va a decir así a secas, como dice el padre José Vicente: oye, no le metas la cabeza a eso. El Papa es el único que da la jurisdicción a los obispos. En sede vacante no hay Papa. Los obispos no tienen jurisdicción. Se acabó. O sea, el acéfalo es muy bruto. Todavía el Casichacu trata de buscarle una explicación errada, pero trata de buscarle una explicación. Bueno, explico esto para que entiendan esta polémica. Esto que yo les estoy explicando a ustedes, no me lo inventé yo, lo aprendí de Monseñor Esquetino, de Monseñor Loya. Los obispos conclavistas de toda la vida saben, incluso muchos que ni siquiera eran conclavistas también sabían esto de una forma tácita, por decirlo de alguna manera. Los obispos de la tradición sabían que ellos no habían sido nombrados por un papa, pero ellos sabían que ellos eran las autoridades visibles de la iglesia remanente fiel y que ellos sí tenían súbditos, que es lo que le cuesta trabajo entender al padre José Vicente. El padre José Vicente, y eso sí es una herejía, dice constantemente que los obispos sedevacantistas hoy no tienen súbditos porque ellos no tienen jurisdicción. Eso es un disparate. Si los obispos hoy no tienen súbditos, si los obispos hoy no tienen la suficiente jurisdicción y autoridad legal como para obligar bajo pecado, bajo conciencia, a los fieles a ciertas y determinadas cosas, entonces la iglesia desapareció. Entonces la iglesia quedó reducida a un conjunto desconexo de piadosos fieles que creen creer en lo mismo. Ese es el concepto protestante de iglesia invisible. Ese es el concepto neumático de iglesia que condenó Pío XII. Eso no es católico, eso es herético. Yo tengo aquí enfrente el debate que yo tuve con el padre José Vicente el 18 de septiembre del 2020, que fue el día que él me bloqueó justo a raíz de este debate del famoso tema de la jurisdicción. Y él, después de nosotros estar debatiendo, él me dice esto: en resumen, esta es la doctrina católica, lo estoy citando a él, ¿okay? Número 1, los obispos sedevacantistas del linaje Tuc tienen sucesión apostólica. Número 2, tienen potestad de orden, porque esta viene de Dios directamente, sin necesidad de un mediador. Pero no tienen ninguna potestad de jurisdicción, porque en la Iglesia Católica esa potestad solo viene del Papa y de nadie más. Fin de la cita. Esta última parte es la que hace que él diga que los obispos vacantistas, al no haber ningún papa concedidole un territorio para gobernar, pues que carecen de potestad de jurisdicción. Ahora bien, yo quiero centrarme en la falsedad de esta afirmación que él hace de forma categórica. Él dice: no tienen ninguna potestad de jurisdicción, porque en la Iglesia Católica esta potestad solo proviene del Papa y de nadie más. Eso es totalmente falso. Yo decía en el video de ayer que si esto fuera así, categóricamente, entonces los obispos del primer milenio, durante gran parte de ese tiempo, el Papa ni los nombraba. O sea, eran obispos que nombraba los metropolitanos, los cabildos, a veces el mismo pueblo. Las formas de elección y nombramiento de los obispos ha variado mucho a lo largo de la historia de la Iglesia. Y eso no hay que ser muy inteligente para saberlo. Entonces, si tú estás diciendo que solo del Papa proviene la jurisdicción y que solo del hecho de que el Papa nombre a tal o cual obispo se sigue que ese obispo tenga potestad de jurisdicción en la Iglesia, entonces la mayoría de los obispos del primer milenio no tenían jurisdicción. O sea, esto es una tontería. Ahora, ojo, y esto sí lo quería aclarar, porque los pseudo tradicionalistas que están viendo este video
pueden malinterpretarme. El modernismo y el protestantismo dicen que a los obispos, el protestantismo que cree en el episcopado, ustedes saben que hay sectas protestantes que no creen en el episcopado. El protestantismo más clásico y sobre todo el modernismo dicen que los obispos, en virtud de la sola consagración episcopal, ya tienen jurisdicción en la iglesia. Ojo, que esto también es una herejía. Entonces, yo quiero, a veces las herejías se entienden bien cuando vemos los dos extremos entre las que se mueven, ¿no? Hay una que es por defecto, otra que es por exceso. El error del padre es decir, solo si el Papa nombra al obispo, él tiene jurisdicción. El error de los protestantes y de los modernistas es decir, por la sola consagración episcopal, todo obispo válidamente consagrado tiene jurisdicción en la iglesia. No, ni una cosa ni la otra. ¿Por qué es falso lo que dice el padre? Por ejemplo, el contraejemplo que estoy poniendo del primer milenio. No siempre ha sido el Papa el que ha nombrado a los obispos. ¿Y por qué es falso lo que dicen los protestantes y los modernistas? De que por la sola consagración ya el obispo tiene jurisdicción. Porque acuérdense que se requiere no solo validez, sino legitimidad. Entonces, ¿quién te envía a ti como obispo? ¿Quién te consagra? ¿En nombre de quién fuiste consagrado? ¿De un obispo cismático? Evidentemente tú no tienes jurisdicción. ¿De un obispo que no es cismático, pero que te consagró por su cuenta, violando los cánones y las leyes vigentes de la iglesia? Tampoco tienes jurisdicción tú. Pero en sede vacante, en una operación de supervivencia del episcopado, cuando los obispos católicos como Monseñor Tuc y otros, incluso yo podría incluir ahí al mismo Lefebvre, si no fuera por el hecho de que sabemos que heretizó en el tema de reconocer y resistir. Pero vamos a quedarnos con el ejemplo de Monseñor Tuc. No, lo que importa es entender el ejemplo. Después a quién lo podamos aplicar o no es otro debate. En una operación de supervivencia del episcopado, por entender que la nota de la apostolicidad de la iglesia no se puede perder nunca. Cuando decimos que la iglesia es una santa, católica y apostólica, ¿qué quiere decir la apostolicidad de la iglesia? Que la iglesia hoy es una persona jurídica con los apóstoles, con la iglesia apostólica. Y eso se logra, entre otras cosas, por la sucesión apostólica válida y la sucesión apostólica legal. O sea, no puede faltar nunca en la iglesia en acto la sucesión apostólica válida y no puede faltar nunca en acto en la iglesia la sucesión apostólica legal. No puede. El día que la iglesia pierda alguna de estas dos, la apostolicidad de la iglesia murió. Y si la iglesia pierde una de sus notas, entonces la iglesia desaparece. Porque es un imperativo dogmático que para que la iglesia subsista y exista, tiene que mantener siempre juntas las notas que la identifican, que fueron las notas o atributos de las cuales Cristo la proveyó cuando la fundó. Y la apostolicidad es uno de esos atributos. Entonces, en una operación de supervivencia del episcopado católico, cuando un Monseñor Tuc consagra a Monseñor Carmona, a Monseñor Zamora, a Monseñor Gerardo Laurier, cuando incluso manipulado y engañado por Clemente, consagra a Clemente y a los palmarianos. Él no los consagró para que ellos fueran una secta, los consagró porque entendía que eran católicos, cuando incluso impuso sus manos sobre otras personas que después resultaron muy indignas. O incluso cuando consagró al propio Monseñor Cristian María Datessen, etcétera. Cuando Monseñor Tuc hace estas consagraciones, él está fundando una iglesia
Él está actuando como un obispo cismático, en lo absoluto. Él está actuando como cualquier obispo católico actuaría en un interregno. No hay papa en este momento. No puedo esperar a tener el mandato papal. Si hubiera papa, lo esperaría, porque acorde al derecho vigente, solo si tú tienes un mandato papal, tú eres un obispo legal en la iglesia. Pero en sede vacante, que estás viendo que hay una defección, que estás viendo que los obispos de tu edad, de tu generación, estoy hablando de Monseñor Tuc, están defeccionando. Entonces tú tienes que hacer una operación de supervivencia y tú consagras obispos, no para asignarle diócesis. Tuc nunca le dijo a Monseñor Gerard de Laurier, te consagro para que seas el obispo de Francia. Y a Monseñor Carmona, te consagro para que seas el obispo de Acapulco o de Guadalajara. No, eso no. O sea, no hubo esa jurisdicción territorial. Pero evidentemente, al ser una consagración legal hecha conforme a la ley de la iglesia, conforme al derecho de la iglesia y aplicando la virtud de la epiqueia, pues entonces estamos totalmente seguros en afirmar que los obispos del linaje Tuc que no se han apartado de la doctrina católica retienen y conservan la continuidad jurídica, la autoridad legal, la sucesión formal de la Iglesia Católica. Y por lo tanto es falso lo que el padre José Vicente está diciendo. Ahora, continúo con algo que él dice que me interesa mucho refutar. Dice él aquí, no a todos los obispos el Papa les concedía jurisdicción. Él lo que está queriendo decirme en ese momento es que el solo hecho de ser obispo no implica tener jurisdicción. Y pone como ejemplo los obispos titulares. Dice, los obispos titulares eran obispos de diócesis ya suprimidas por la iglesia. Y por lo tanto ellos no tenían súbditos, porque las diócesis de las que ellos eran nombrados obispos no existían ya. Eran sucesores de los apóstoles, tenían potestad de orden, pero no tenían potestad de jurisdicción. Eso me dijo el padre. Yo le respondí, los obispos titulares carecían de potestad de jurisdicción diocesana. Concedo. Carecían de todo tipo de jurisdicción. Niego. Y esa es la distinción que el padre nos hace. O sea, nosotros no decimos que los obispos sedevacantistas tengan jurisdicción diocesana, territorial. Nosotros lo que decimos es que tienen un tipo de jurisdicción general, la suficiente como para que garanticen la continuidad legal y jurídica de la iglesia. Continúo la respuesta que yo le di al padre y ya termino para darle entrada a ustedes. Le digo al padre, por otra parte, padre, en la iglesia nunca hubo solamente obispos titulares. O sea, en la iglesia nunca hubo meros obispos que no tuvieran súbditos. De forma que nadie tuviera ningún tipo de súbdito, sino que esos obispos titulares estaban a su vez junto a obispos que sí tenían súbditos. Siempre han habido obispos en la iglesia con súbditos en acto y no solo en potencia. Y es falso, lo comentaba ahorita, que solo del Papa han recibido esos súbditos porque en el primer milenio las formas de nombrar obispos no pasaban necesariamente por la aprobación papal. Y aquí viene la conclusión lapidaria, que para mí esto es sentido común. Yo le dije, padre, si hoy en la iglesia no hay súbditos, entonces no hay autoridad. Porque donde no hay gente obligada a obedecer, no hay autoridad que mande. Si no hay súbditos que obedezcan, si no hay súbditos que tengan la obligación de obedecer, entonces no hay autoridad. Y eso significaría nada más y nada menos que la desaparición de la iglesia como ente jurídico.
Y esto es una imposibilidad. La Iglesia tiene que tener siempre jurisdicción en acto, que no en potencia. Sea en sede plena, con un papa reinando, o sea en sede vacante. Que el estado de la jurisdicción de la Iglesia está violentado en sede vacante, sobre todo en una larga, concedemos, pero hay jurisdicción. Hay jurisdicción. Un aumento de grado no muta la especie. Hay jurisdicción. El padre José Vicente siempre está haciendo énfasis en que cuando nosotros decimos que los obispos sedevacantistas tienen jurisdicción, estamos dándole municiones a los anticonclavistas, porque dice el padre José Vicente que si los obispos tienen jurisdicción, entonces ¿para qué hay que hacer el cónclave para elegir el papa? O sea, el padre supone que por lo único que hay que hacer el cónclave para elegir el papa es porque la Iglesia hoy no tiene jurisdicción, que fue el mismo error que tenía Rojas. Y ahora Rojas viene y habla de que el padre es un hereje pertinaz, porque dice esto, cuando fue precisamente Rojas el primero que sostuvo este error ajurisdiccionalista, si pudiéramos llamarle de alguna manera. Ajurisdiccionalista, que quiere decir que la Iglesia hoy no tiene jurisdicción. Algunos sedevacantistas no van tan lejos como el padre y llegan a admitir que los obispos sedevacantistas tienen lo que se conoce como jurisdicción supletoria. Esto no es tan descabellado como negar tajantemente que tenga jurisdicción, que es lo que hace el padre, pero es un error también, porque la jurisdicción supletoria es la jurisdicción que da la Iglesia cuando suple en un caso de error común en los fieles. Es, por ejemplo, ustedes saben que para la confesión hace falta tener jurisdicción. Un sacerdote vago no absuelve válidamente. Pero si en peligro de muerte usted va a confesarse con un sacerdote válido, pero que es cismático, la Iglesia suple. ¿Ve? La Iglesia suple. Por eso se habla de jurisdicción supletoria, porque la Iglesia suplió para ese caso particular la jurisdicción para que tu confesión como fiel católico, un beneficio tuyo fiel católico, no del cismático sacerdote, tú puedas tener una confesión válida. Lo mismo sucede por error común. Si usted como fiel católico asiste a una capilla pensando que la capilla es católica y la capilla era veterocatólica, no es católica, y se confiesa con un sacerdote que es válido, pero el tipo es cismático, usted ni siquiera lo sabía, eso se conoce error común. Bueno, la Iglesia suple en beneficio de usted. Eso se conoce como jurisdicción supletoria. Algunos sedevacantistas llegan a conceder que sí, los obispos sedevacantistas tienen jurisdicción, pero es supletoria. Entonces, ¿qué implica esto? Esto implica decir que la jurisdicción que tienen los obispos legales que hoy garantizan la sucesión apostólica es la misma que tienen los obispos cismáticos en virtud de un error común de un fiel cuando por confusión va y se confiesa con él. Esto me suena casi chacun, esto me suena a aquello de poner en manos de herejes la perpetuidad, la sucesión apostólica. Esto realmente no tiene pies ni cabeza. Es una teoría un poco más lograda que la del padre José Vicente, que niega a rajatabla cualquier tipo de jurisdicción los obispos sedevacantistas. Pero también es una teoría errónea. Entendemos a nuestro humilde parecer. Este tema es arduo, es un tema que amerita estudio, reflexión, meditación, y tiene que ver mucho aquí, tanto la teología dogmática sobre la eclesiología, la naturaleza perpetua, perfecta, jerárquica y visible de la Iglesia, como el derecho canónico. ¿Qué cosa es de derecho eclesiástico? ¿Qué cosa es de derecho divino? ¿Qué cosa
es un imperativo de la ley divina, qué cosas son imperativos de la ley eclesiástica que en virtud de la epiqueia se pueden violar por seguir una ley superior, etcétera. Todo esto es importante considerar.